Un gas está contenido en un dispositivo cilindro-pistón como el de la figura. Inicialmente la cara interna del pistón está en X igual 0 y el muelle no ejerce fuerza alguna sobre el pistón. Como resultado de la transferencia de calor, el gas se expande elevando al pistón hasta que tropieza con los topes. En ese momento su cara interna se encuentra en X igual 0,06 metros y cesa el flujo de calor. La fuerza ejercida por el muelle sobre el pistón cuando el gas se expande varía linealmente con X según fuerza del muelle igual K por X, donde K es igual a 9000 Newton sobre metros. El rozamiento entre el pistón y la pared del cilindro puede despreciarse. La aceleración de la gravedad es G igual 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Más información se incluye en la figura. Inciso A. ¿Cuál es la presión inicial del gas en kilopascales? Inciso B. Determine el trabajo hecho por el gas sobre el pistón en joules. Inciso C. Si las energías internas específicas del gas en los estados inicial y final son 210 y 335 kJ sobre kilogramos respectivamente, calcular el calor transferido en joules. Bueno, aquí tenemos el gráfico que nos da el problema. Tenemos gas encerrado por un pistón que inicialmente no recibe ninguna fuente de calor. Al no recibir fuente de calor, el gas está en equilibrio con el peso del pistón y la presión de la atmósfera. Este resorte no genera fuerza alguna, eso es lo que nos dice el problema. Luego se agrega una fuente de calor por abajo, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, este gas empuja el pistón hacia arriba y este resorte se comprime. Este pistón se va desde 0 hasta 0,06 metros, por lo que el problema nos pide calcular en primer lugar la presión que se encuentra este gas inicialmente sin ninguna fuente de calor externa. Luego, una vez agregado la fuente de calor, este gas se expandirá. Al expandirse generará un trabajo. Vamos a calcular el trabajo del gas y posteriormente vamos a calcular el calor cedido por esta fuente de calor. Bueno, primero vamos a establecer todos nuestros datos. Según el problema, nuestros datos son los siguientes. La presión atmosférica del sistema será un bar. Un bar es equivalente a decir 10 a la 5 pascales o 100 kilopascales. Luego también nos dice que el área del pistón es 0,0078 metros al cuadrado. Este es equivalente a escribir 7,8 por 10 a la menos 1, 2, 3, 10 a la menos 3 metros cuadrados. La masa del pistón nos dice que será 10 kilogramos. La masa del gas es 0,5 gramos. Este es equivalente a decir 0,5 por 10 a la menos 3 kilogramos, ya que tenemos que dividir entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos. Luego, ¿desde dónde va el pistón? El pistón avanza desde 0 metros hasta 0,06 metros, o lo que es igual a decir 6 por 10 a la menos 1, 2 metros. El K del resorte, la constante K es 9000 Newton sobre metros. Este es equivalente a decir 9 por 10, 1, 2, 3 al cubo Newton metros. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La energía interna específica inicial del gas será igual a 210 kilojoules sobre kilogramo. Es específica, se divide sobre el kilogramo. Y finalmente la energía interna del gas será igual a 335 kilojoules sobre kilogramo. Todos estos datos nos proporciona el problema. Para dar solución al problema vamos a establecer unas condiciones. Primero, el gas aquí es un sistema cerrado. Este gas no se va a escapar por ningún lado, ni un huequito, nada. Luego establecemos que cuando el gas se expanda, no habrá fricción entre las paredes y el émbolo. No va a haber ningún tipo de fricción. Va a ser liso en las paredes. Esta expansión va a ser un proceso lento. Vamos a considerar que no hay aceleración. La aceleración va a ser igual a 0. Vamos a considerar que la gravedad es constante en todo momento. Y vamos a considerar que la energía cinética y la energía potencial son despreciables en este sistema. Dicho esto, procedamos a resolver el inciso A. Vamos a calcular la presión inicial del gas.
Bueno, desde el colegio sabemos esta fórmula, ¿no? La presión, ¿cómo está definida? Como la fuerza sobre el área. Y si queremos fuerza, tenemos que despejar, ¿no? El área pasa a multiplicar, sería igual a presión por área. Fórmulas conocidas. Bueno, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre del pistón, ya que esto está estático en primera instancia. Entonces dibujamos nuestro pistón. Ya, ¿y qué fuerzas interactúan? Sobre este pistón está interactuando la fuerza que hace la atmósfera. La fuerza que hace la atmósfera sería igual a la presión de la atmósfera por el área donde está interactuando, sobre el área que está afectando, que es el área del pistón. ¿Qué otra fuerza interactúa? El peso del pistón, que sería igual a la masa del pistón por la gravedad. El resorte no interactúa, ya que según el problema, inicialmente el resorte no genera ningún tipo de fuerza. Ya estas fuerzas son las que van hacia abajo. Contraria a estas fuerzas va la presión del gas, ¿no? Que sería igual a, expresada en una forma de fuerza del gas, sería igual a la presión del gas por el área donde está actuando, ¿no? Que sería el área del pistón. Esta sumatoria de fuerzas, digamos en un eje Y, un eje horizontal, debe ser igual a 0 por estática, ya que todo está estático. Entonces vamos a realizar la sumatoria. Lo que va hacia arriba debe ser igual a lo que va hacia abajo, ¿no? ¿Qué va hacia arriba? La presión del gas por el área del pistón debe ser igual a la presión atmosférica por el área del pistón, que es la fuerza de la atmósfera, más el peso del pistón, que es la masa del pistón por la gravedad. Nosotros queremos la presión del gas inicialmente, ¿no? Entonces tenemos que dividir entre área del pistón aquí, área del pistón aquí y área del pistón. Acá solo nos quedaría la presión del gas, acá la presión de la atmósfera y acá esta expresión. La presión de la atmósfera será igual a un bar 10 a la 5 pascales o 100 kilopascales. Vamos a escribirlo como 100 kilopascales. Más la masa del pistón, 10 kilogramos. Las unidades las vamos a escribir al final. Por la gravedad 9,81 newton metros sobre segundo al cuadrado sobre el área del pistón. 7,8 por 10 a la menos 3. Y ahora se vienen las unidades de lo de aquí. Tenemos que sumar kilopascales. Esto también tenemos que pasarlo a kilopascales. Vamos a ver cómo. 10 kilogramos. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 1 sobre este 7,8 es área, metros cuadrados. Kilogramos, metros, segundos cuadrados. Esta unidad es el newton. Newton metro cuadrado es el pascal. Y si queremos transformarlo a kilopascales, tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 3, o sea, dividirlo entre 1000, ¿no? Ya que un pascal equivale a 10 a la menos 3 kilopascales. Aquí se va. Y miren qué tenemos aquí. 10 a la menos 3 arriba y 10 a la menos 3 abajo. Se van. Entonces la presión del gas inicialmente sería igual a 100 más 10 por 9,81, 98,1. Entre 7,8 sería un aproximado de 12,6. ¿Y en qué unidades? Kilopascales. Por lo que la presión del gas inicialmente sería esta suma. 112,6 kilopascales. Siendo esta la respuesta al inciso A. La presión inicial del gas es de 112,6 kilopascales. Bueno, ahora vamos a calcular el inciso B. Aquí se agrega una fuente de calor. Entonces este gas se expandirá elevando el pistón, comprimiendo este resorte, y el pistón se elevará desde 0 hasta 0,06 metros. Vamos a calcular el trabajo que ejerce este gas sobre el pistón. Entonces, ¿cómo está definido el trabajo? También el trabajo de colegio. Fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia del colegio. Pero aquí la distancia va a variar. Entonces sería igual a fuerza por la variación de la distancia. ¿Y de dónde? Desde una distancia 1 hasta una distancia 2. Por lo que el trabajo queda definido de la siguiente manera. Fuerza por distancia. Y como hemos hecho en delante, la fuerza puede ser escrita como la presión por el área. Por lo tanto, aquí sería igual a la integral de la presión por el área, donde varía la distancia, desde una distancia 1 hasta una distancia 2. Y esta sería la expresión de trabajo que vamos a utilizar
en este problema. En nuestro caso queremos hallar el trabajo del gas. El trabajo que genera el gas será igual a la presión del gas por el área donde interactúa, que es el área del pistón. Y esto variará con respecto a una distancia. La distancia será desde 0 hasta 0,06. Instancia 1 a una instancia 2. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre cuando este pistón ya se encuentra aquí arriba. Bueno, vamos a ver qué fuerzas interactúan. Hacia abajo interactúa la fuerza de la atmósfera. ¿Qué otra fuerza hay sobre el pistón? Su peso del pistón, que es igual a la masa del pistón por la gravedad. Y ahora sí interactúa otra fuerza, la fuerza que ejerce el resorte, que sería igual a K, su constante K, por la distancia que varía, la distancia que se comprime el resorte, ¿no? La distancia. Estas tres fuerzas interactúan sobre el pistón. ¿Y qué fuerza se opone a estas tres fuerzas? La fuerza del pistón, ¿no? Que sería igual a la presión del gas, la fuerza del gas, que sería igual a la presión del gas por el área donde interactúa, que es el área del pistón. Entonces, una vez llegado aquí hasta este punto, este pistón llegado a este punto se vuelve estático, por lo que la sumatoria de estas fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas, digamos, en el eje Y igual a 0, en el eje vertical. Bueno, entonces hagamos sumatoria de fuerzas. La presión del gas por el área del pistón, que es lo que queremos para sustituir en esta integral, será igual a la sumatoria de todas estas fuerzas que van en contra de la fuerza del gas. Será igual a la presión atmosférica por el área del pistón, más la masa por la gravedad, que es el peso del pistón, más el pistón por la gravedad, más la fuerza del resorte, que es K del resorte, por la distancia que se comprime el resorte, X. Como vemos, esto de aquí es lo que iría dentro de esta integral. Entonces, este es el trabajo, pero en una forma de integral, ¿no? Y esto tiene que variar con respecto de X, desde un X1 hasta un X2. Entonces procedamos a integrar. El trabajo sería igual a... Estos de aquí son como constantes, ya que no hay ningún factor X. Entonces es como si integráramos solamente con respecto de X. Sería la presión atmosférica por el área del pistón por un X, más aquí también no hay ningún factor X, sería la masa del pistón por la gravedad por X, más K por la integral de X es X al cuadrado entre 2. Y esto variará desde un X1 que es 0 hasta un X2 que es 6 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a comenzar a sustituir datos. El trabajo del gas sería igual a la presión atmosférica, que lo tenemos aquí y lo vamos a escribir como 10 a la 5 pascales. Las unidades vamos a escribir al final, por el área del pistón, que es 7,8 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por X, que vale 6 por 10 a la menos 2. ¿Y cuáles son las unidades? Pascales, pero pascales lo podemos escribir como newton sobre metros cuadrados, por el área es metros cuadrados por la distancia que varía X es metros, ¿no? Aquí se va y nos queda newton metros. ¿Qué es el newton metro? El joule, unidad joule. Todo esto se convierte en joule, J, más la masa del pistón, 10 kilogramos, las unidades al final, esto por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por una distancia X, esta distancia es 6 por 10 a la menos 2, unidades, 10 kilogramos, metros, la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado, por esta distancia que es metros. Es muy importante las unidades. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es el newton, y newton por metro es el joule. También nos queda en joule, joule, y por último nos queda sumar más el K, que vale 9 por 10 al cubo por X al cuadrado. X es 6 por 10 a la menos 2, 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y esto sobre 2. Las unidades, el K es newton metros, el 6 es metros
Nuestro X es metros, nuestra distancia está en metros al cuadrado, sería metros al cuadrado. Aquí se va, nos queda Newton metro, Joule. El verdadero trabajo aquí está en transformar unidades nomás. Bueno, sigamos todos en joules, ya lo tenemos todo en joules. El trabajo que hace el gas sería igual a, aquí tenemos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, sería 10 a la menos 5, con este 10 a la quinta se anulan. Sería solamente multiplicar 6 por 7,8. Este es igual a 46,8 joules. Las unidades las escribiremos al final. Más 9,81 por 6 entre 10 nos queda igual a 5,8. Un aproximado. Más, aquí nos queda 10 a la menos 2 al cuadrado, sería 10 a la menos 4. Y 6 al cuadrado, 36. 10 a la menos 4 por 10 al cubo, sería 4 menos 3, menos 1. Sería 36. Entre 2 es 18. Y 18 por 9 es 162. Y entre 10 es 16,2. Entonces, el trabajo que hace el gas es igual a esta sumatoria. Esto es igual a 68,8 joules, siendo esta la respuesta al inciso B. El trabajo del gas sobre el pistón. Ahora vamos a calcular el inciso C, el calor que cede esta fuente externa de calor al sistema. Vamos a recordar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que acá tenemos el sistema, un sistema cerrado. Si le metemos calor, acá dentro habrá una variación de energía en el sistema y también habrá un trabajo que sale, que metemos calor, y que sale trabajo más una variación de energía interna. Esta variación de energía interna es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de energía interna del sistema. Hemos considerado esto despreciable, por lo que solo tendremos una variación de energía interna. Por lo que si queremos el calor sería igual al trabajo más la variación de energía interna. Ya que si te ingresas 100 y te sale 50 de trabajo, la variación de energía interna tiene que ser 50. Ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, ahora vamos a proceder a hallar el calor que obtenemos de esta fuente externa hacia nuestro sistema cerrado, ¿no? El calor será igual a la variación de energía interna, es decir, la energía interna final menos la inicial. Nosotros, nuestros datos, tenemos energías internas específicas. Esto tenemos que multiplicarlo por la masa del gas para obtener energía interna en kilojoules. Entonces sería la masa del gas por la energía interna específica final menos la inicial, y esto más el trabajo. Ahora sustituyamos nuestros datos. La masa del gas es 0,5 por 10 a la menos 3 kilogramos por la energía interna específica final 335 menos la energía interna específica inicial 210 kilojoule sobre kilogramos. Un kilojoule equivale a 10 al cubo joules. Así se anula esto, se anulan kilogramos, y 10 al cubo con este 10 a la menos 3 se anulan. Nos queda solo joules. Esto lo sumamos al trabajo. El trabajo que genera el gas es 68,8 joules. Tenemos joules. Entonces podemos sumar tranquilamente. El calor es igual a 0,5 por esta resta es 125. Y esto más 68,8, que es el trabajo del gas, joules. Esto es 62,5 más 68,8 joules. Calor que obtenemos desde la fuente externa es igual a 131,4 joules, siendo esta la respuesta al inciso C, el calor que obtenemos de la fuente externa. Bueno, algo que puede generar dificultad son la conversión de unidades. Eso ya debe uno conocer, ¿no? Que un bar es 10 a la 5 pascales y 100 kilopascales, y un pascal es newton metro cuadrado, newton metro es el joule. Esas unidades ya uno debe conocer
y multiplicar entre sí estas unidades debe tener mucho cuidado, ¿no? No puede multiplicar kilopascales con pascales, tiene que transformarlo todo o a pascales o a kilopascales. No puede multiplicar kilogramos con gramos, tiene que pasarlo acá de frente a nuestros datos. Este 0,5 de gramos lo vamos a pasar a kilogramos, conocer que se tiene que dividir entre 1000, esas cosas. Aquí hemos hecho primero multiplicado nuestros factores, nuestros coeficientes principales, y después hemos procedido a multiplicar nuestras unidades. Para poder hacer esto con mayor facilidad, en nuestros datos tenemos que pasarlo a todo unificado. Por ejemplo, todas las masas, la masa en kilogramos, las distancias en metros y el área en metro cuadrado, ¿no? Para mayor facilidad, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado en eso de unidades. Por el resto, el problema está concluido. Game over. ¿Sabías que el universo se está enfriando? 2,73 Kelvin es la temperatura más fría del universo. El espacio se mantuvo por encima del cero absoluto debido a la radiación que dejó el Big Bang. Por esta razón, a medida que pase el tiempo, el universo se enfría más y más, aproximadamente 1 grado cada 3 billones de años. Esto puede no significar nada para nosotros, pero sí para el universo en general.